Si bien la neurocirugía es una especialidad que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desde épocas muy remotas se practicaron trepanaciones. Se han encontrado cráneos trepanados en varias partes del mundo que datan del Neolítico, de hace unos 8.000 años. No se sabe a ciencia cierta con qué fin se practicaban las trepanaciones de la prehistoria, pero se cree que pudieron hacerse para aliviar dolores de cabeza muy intensos y crónicos o agudos, o cuando el paciente sentía que le estallaba la cabeza. En el siglo XIX, Paul Broca planteó que la trepanación se hacía para que salieran los malos espíritus causantes del dolor. Se han documentado cráneos trepanados desde el Paleolítico. Los más antiguos de Europa, probablemente del Mesolítico, son los de Vasilievska en Ucrania y de Asturias. La colección más grande de cráneos trepanados proviene de Francia y data de unos 6.500 años antes de Cristo. Una tercera parte de esos 120 cráneos presentan trepanaciones, y en muchos de ellos se observa regeneración ósea, seña indiscutible de que esos individuos sobrevivieron a la intervención. Hipócrates, padre de la medicina occidental, habló de trepanación y señaló que existen afecciones del cerebro que pueden ser tratadas mediante este procedimiento. Ya en el siglo XVI, la extracción de la piedra de la locura, hecha de bilis negra, motivó la realización de trepanaciones que se han hecho célebres a través de los cuadros del Bosco. A mediados del siglo XVI, el cirujano francés Ambrosio Paré adquirió experiencia en el tratamiento de heridas de guerra. En el libro 10 de su obra, indica que se debe trepanar a los fracturados del cráneo para retirar los fragmentos y esquirlas de hueso, y para evacuar la sangre y ligar los vasos rotos, así como para dar salida a otros líquidos acumulados en el interior. En el Renacimiento no se hacen todavía grandes cirugías cerebrales o del interior del cráneo. No se hacen intervenciones sobre la hipófisis, sobre otros órganos, pero las heridas siguen siendo el pan de todos los días. Las mazas de los caballeros medievales eran fuertísimas, las hachas, las lanzas. En el Renacimiento se hereda esto y empiezan a disminuir las armaduras de tamaño y de calibre, entonces a veces están más expuestas las personas a tener problemas. La figura fundamental de la cirugía de guerra en el Renacimiento es Ambroise Paré. Gente que llegó a París a pie para aprender cirugía, había aprendido barbería con su tío en su pueblo natal y después se convierte en el gran cirujano mundial del Renacimiento. Él habla de trepanaciones, inventa diferentes tipos de trépanos que ya se manejan sosteniendo y rotando, y la punta es lo que cambia. Trépanos puntiagudos, trépanos redondeados, trépanos más cuadrados, para según la necesidad. En el cuenta de Ambrosio Paré hay una historia muy significativa y peculiar. El rey Enrique II de Francia, en un torneo, ha derribado a todos sus adversarios y hay uno al que no pudo derribar. Dan 2 pasos, el rey golpea, pero no lo tira. Y dice, vamos otra vez. No se baja la celada y en el golpe le pegan con la lanza arriba de un ojo, y la lanza entra cerca de 15 centímetros arriba del ojo al cráneo. Fue casi en el centro y el rey se cae, pierde el sentido y de pronto despierta cuando lo están levantando y dice, me duele la cabeza. Se mueve, habla, no se muere en las siguientes horas. La lanza pasó por el lugar preciso entre las venas que pasaban arribita, otras venas y arterias que pasaban abajo, el cerebro al que no dañó, o sea, maravilloso. Y la pregunta es, Paré, el cirujano, ¿puede sacar la lanza? Sí, pero no la debo de sacar. Opinión de los médicos, consultan a Vesario, llaman a Vesario para que vaya. Vesario era el gran anatomista y cirujano de los reyes de España. Y dice, la puedo sacar, la podemos sacar. Hacen ensayos de cómo sacarla porque los médicos insisten, sáquenla. Paré insiste, si la sacamos, sí la sacamos, pero el rey se va a morir por otra cosa. Se va a morir por un absceso, por fiebre traumática, un absceso en el cerebro. Y se va a morir entre el día 7º y el 9º. Hacen ensayos con cráneos de gentes que ajusticiaron, clavándole lanzas en dirección para ver cómo pasaban las venas, qué hay que mover, qué no hay que mover. Sacan la lanza con todo éxito. El rey consciente, perfectamente bien, y se muere entre el 7º y el 9º día por un absceso cerebral. Experiencia versus teoría. A inicios del siglo XIX, Jean-Dominique Larrey
cirujano en jefe de la Guardia Imperial de Napoleón, recomendaba la trepanación en casos de fracturas del cráneo con presencia de esquirlas o de fragmentos de hueso penetrando a la cavidad craneal. En caso de herniación del cerebro, recomendaba nunca cortar la tumoración, pues crecerá nuevamente y cada vez acarrearía mayores daños a la movilidad y la conciencia. La neurocirugía propiamente dicha inicia en 1879, cuando Macewen realiza las primeras intervenciones exitosas en pacientes con abscesos cerebrales. En 1884 con Rickman John Goodley y en 1887 con Victor Horsley, la neurocirugía extiende su campo de acción a la extirpación de tumores, a la evacuación de abscesos y al drenaje externo para controlar la presión intracraneana. La mayor proporción de cráneos trepanados en el mundo prehispánico proviene del Perú. En algunos cráneos es claro que se hicieron para tratar traumatismos, pero en la mayoría los motivos parecen ser de índole mágica. El dominio de la técnica es extraordinario y se han encontrado instrumentos sofisticados y de gran calidad artística. Se han encontrado muestras de trepanaciones prehispánicas en Tilaltongo y Monte Albán, Oaxaca, en Tlatilco, y después entre los mayas, tanto en el Viejo Imperio y Palenque como en Yucatán. Entre los nahuas del Postclásico también se han encontrado cráneos trepanados, algunos con 2 y hasta 3 trepanaciones y huellas de regeneración ósea, lo cual indica que no se trepanó como una forma de sacrificio humano ni como procedimiento ritual post-mortem, sino para liberar a los malos espíritus causantes de dolores insoportables de cabeza. El otro caso maravilloso del Renacimiento, ese corre por Vesalio. El príncipe Don Carlos, hijo de Felipe II, 1562, se rueda una escalera por salir corriendo del cuarto de una sirvienta en donde no querían que lo vieran. Se cae de escalera, se fractura el cráneo y se le sume un pedazo de cerebro. Vesalio era el cirujano. Entonces, otra vez lo medio emborrachan. Aquí la anestesia era brandy y gente que lo detuvieran para que no se moviera. Le saca las esquirlas de hueso, le limpia el cerebro, le pone lo que llamaban ungüentos y pomadas mundificativas, es decir, que permiten regenerar y cuidar los tejidos, con aceite de rosas, con una serie de sustancias, y el príncipe se compone. Queda perfectamente bien. Problema posterior, mentalmente no quedó bien. Tuvo una serie de problemas, aparentemente se muere unos años después de estar prácticamente fuera de juicio, y Felipe II lo centra a que no puede hacer ciertas cosas, tiene tendencias agresivas con animales, con humanos, y muere finalmente. Se plantea que lo mandaron matar, hay muchas leyendas al respecto. Este es el antecedente que nos hereda el Renacimiento. En 1561, Pedro Arias de Benavides opera a un niño de 13 años por traumatismo abierto de cráneo y reporta buena evolución. Narra su caso en su libro Secretos de Cirugía, publicado en Valladolid, España, 6 años después. Los otros dos autores de tratados de cirugía en el siglo XVI novohispano son Alonso López de Hinojosos, con Suma y Recopilación de Cirugía, con 2 ediciones de 1578 y 1595, y Agustín Farfán con su Tratado Breve de Anatomía y Cirugía, de 1579, y su Tratado Breve de Medicina y todas las enfermedades, de 1592. Ambos describen la trepanación más como ampliación de una herida o de lesiones traumáticas que como una intervención per se.
Sus técnicas son refinadas e insiste en su recomendación de cuidar y proteger el cerebro herniado. La gente que trató la medicina prehispánica tiene múltiples formas de abordar esto. Por ejemplo, el escudo de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica es una de las ilustraciones del Códice Florentino en donde se está tratando una fractura de cráneo. Por decir simplemente cómo se abordaban los problemas desde entonces. Para la época del virreinato existen los trabajos de múltiples médicos que hablaron de la cirugía de cráneo, y dentro de ellos tenemos al doctor Pedro Arias de Benavides, que es el primero que informa sobre una operación de cráneo y cerebro en el continente americano, en un libro que publica él en España, que son Los secretos de cirugía, y este libro se publica en el 1566-67, siendo que él había operado al niño en México, a un niño de 13 años, por un traumatismo craneano grave en el 1561. Y claro está que en el siglo XIX hubo una verdadera pléyade de cirujanos que hicieron las cosas muy bien. No es sino hasta 1843 cuando Luis Hidalgo y Carpio reporta un caso de lesión cerebral con parálisis de la lengua como consecuencia de una contusión craneal y absceso en el lóbulo izquierdo del cerebelo, así como una herida por proyectil afectando el cerebro. José María Terán y el mismo Luis Hidalgo y Carpio refiere otra más con fractura de cráneo, todos ellos tentativamente operados. En 1856, Pomposo Hinojosa reporta una herida de la cabeza con hundimiento del hueso tratada mediante trepanación. Conforme nos acercamos al fin de siglo, van apareciendo figuras de la cirugía mexicana que hacen intentos de cirugía cerebral en México. Ya se contaba con anestesia, con cloroformo y en circuito abierto. Y de tiempo atrás se practicaba la antisepsia con jabón de la Puebla y licor de la Barraque. En 1880, Luis Hidalgo y Carpio, Juan María Rodríguez, José Peón Contreras y Eduardo Liceaga publican en la Gaceta Médica de México sus trabajos sobre consideraciones quirúrgicas en casos neurológicos en las que se va afirmando una tendencia quirúrgica. Los nuevos conocimientos sobre las localizaciones cerebrales, publicados en París por Broca, permitían al cirujano acceder a lesiones concretas diagnosticadas mediante la interpretación de síntomas y signos relacionados con la porción dañada del cerebro. En 1880, Fortunato Arce retoma el tema de las localizaciones cerebrales. Se inician los reportes cada vez más abundantes sobre intervenciones neuroquirúrgicas llevadas a cabo todavía por cirujanos generales, situación que prevaleció hasta mediados del siglo XX. Ejemplo de lo anterior son las 5 observaciones de ligadura de la carótida primitiva publicadas en 1884 por Francisco Marín y otros 5 casos operados por Rafael Lavista entre 1890 y 1891. La neurocirugía moderna comienza a desarrollarse después de la Primera Guerra Mundial. Harvey Cushing desarrolló técnicas innovadoras para intervenir tumores frontales y de fosa posterior y extirpar la hipófisis adenomatosa. Gracias a la radiología, se pueden visualizar los ventrículos cerebrales contrastados con aire. Asimismo, el electroencefalograma ha permitido detectar sitios precisos en la corteza cerebral con alteraciones de la conducción eléctrica y la presencia de focos irritativos epileptógenos. En México, en los últimos años de la década de los 20, se establecen nuevos programas de enseñanza clínica de la neuropsiquiatría. Un grupo de profesores, todos ellos neuropsiquiatras, introducen los temas neuroquirúrgicos. En aquellos años, los cirujanos generales se iniciaban en las prácticas neuroquirúrgicas. En el Hospital General, Conrado Zuckerman opera en 1938 un tumor del cerebelo ayudado por Manuel Velasco Suárez. Y Julián González Méndez opera casos neurológicos también en los años 30. Don Clemente Robles, que era un cirujano general con una enorme habilidad, era tan hábil que operaba no solo abdomen y tórax, sino hacía cirugía de corazón y de cerebro. De hecho, él llegó a ser jefe del servicio de cirugía del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, sin ser con un entrenamiento cardiovascular, pero era muy hábil y eso lo hizo empezar a hacer cirugía de cráneo. Eso fue en el Hospital General, donde se dice que empezó una parte de la neurocirugía mexicana.
Clemente Robles creó la primera escuela de neurocirujanos mexicanos. Pionero de la cirugía gastroenterológica, de la cardíaca y de la neurocirugía, Robles es el modelo más acabado de lo que significa ser un cirujano general de excelencia. En 1941, crea el Servicio de Neurocirugía en el Hospital General, donde Robles y Roberto Gamboa intentan por primera vez el tratamiento quirúrgico de la rigidez extrapiramidal. Con esto se abre el campo de la cirugía como tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Para 1943, Clemente Robles habla de abscesos amibianos cerebrales y opera a un paciente en el pabellón 7 que desde 1942 se había destinado exclusivamente a neurología y neurocirugía. Allí fue donde Clemente Robles y Mariano Vázquez se autoformaron como neurocirujanos. En 1958, el pabellón 32 se convirtió en unidad de neurología y neurocirugía. Y en 1960 se inicia la residencia de neurocirugía en el Hospital General con Clemente Robles como profesor titular. Miguel Lavalle, José Rojo de la Vega, Felipe Aceves Subieta y Joaquín Mas Patiño habían iniciado la práctica de intervenciones neuroquirúrgicas en el Hospital Juárez. Velasco Suárez se forma como neurocirujano en el Massachusetts General Hospital en 1941 y 1942. En 1944, a su regreso a México, se establece el Servicio de Neurocirugía, servicio que encabezó hasta 1963, en que deja el Hospital Juárez para dedicarse a crear el Instituto Nacional de Neurología en 1964. El Instituto Nacional de Neurología luego recibió el nombre de Manuel Velasco Suárez. En el Hospital Juárez de México, que era el otro grande que existía, que siguen existiendo, había un servicio en una sala, en la sala 4 creo que era, donde había 3 médicos que veían problemas neuroquirúrgicos. Y uno de ellos fue el doctor Velasco Suárez, que a final de cuentas el doctor Velasco Suárez acabó por ser el fundador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, que lleva su nombre. Entonces, por una parte, el Hospital General, la Escuela del Hospital General, con don Clemente Robles, y por otra parte, la Escuela del Hospital Juárez, que años después se vino a convertir en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. En el Hospital Juárez se incorporaron muchos procedimientos novedosos y se hicieron algunas aportaciones originales de impacto internacional. Entre ellos podemos citar, en 1945, las angiografías cerebrales con cambiador manual de 3 placas, los seriógrafos y los modernos equipos con televisión y transmisión en sala y satelital incluidas, el uso de aspiración continua, el empleo de cotonoides para restañar la sangre y mejorar la visibilidad del campo operatorio, el empleo del electrocoagulador de Bouvier desde 1944, los clips de plata para la hemostasia. La sala 4 del Hospital Juárez contaba entonces con 22 camas para adultos, 8 para adolescentes y niños y 4 para recuperación postoperatoria, destinadas exclusivamente a la especialidad. En esta moderna sala se lograron importantes avances como la introducción en México, en 1960, de la electrocorticografía en cirugía de la epilepsia, lo que permitió la localización precisa de los focos irritativos corticales y que la escisión del tejido cerebral fuera lo más limitada posible. Primero en el Hospital Juárez, luego en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Rodríguez Carvajal logró mantener al día el conocimiento en el área y numerosas aportaciones propias, tanto a nivel de técnicas como de interpretación de las imágenes y de su significado clínico y estadístico. En el Hospital Infantil, desde sus inicios en 1943, Clemente Robles se hace cargo de la neurocirugía sin que exista servicio formal de la especialidad hasta 1954. Como usted sabe, el Hospital Infantil Federico Gómez es el Instituto Nacional de Salud más antiguo. El hospital se funda por los oficios del doctor Federico Gómez Santos en el 1943. Es en el 44 que se abre el otro instituto, que es el Instituto Nacional de Cardiología.
El primer neurocirujano que opera aquí es uno de los neurocirujanos más brillantes de la primera mitad del siglo XX, que es el doctor Clemente Robles Castillo. Don Clemente opera del 43 al 53. En el 53 entra a trabajar el doctor Miguel Ramos Murguía, ya con un servicio perfectamente estructurado. Sixto Obrador, español quien permaneció aquí de 1943 a 1946, se hizo cargo del servicio de neurocirugía del Hospital Español y del manicomio de la Castañeda. Promovió la introducción de la lobotomía prefrontal para el tratamiento de pacientes esquizofrénicos. Gregorio Oneto Barenque y Manuel Velasco Suárez son los pioneros de las lobotomías en México. Marín Ramos Contreras auspició la formación de neuropsiquiatras y neurocirujanos en la Escuela Médico Militar. Ya en los años 50, Gregorio González Mariscal se incorpora al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde llegó a ser jefe de dicho servicio de 1964 a 1982. De 1950 a 1953, Cristina García Sancho y Jorge Álvarez Loyo reciben entrenamiento en Santiago de Chile con el profesor Asenjo. Daniel González dirige el servicio de neurocirugía en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del IMSS de 1963 a 1992. Fernando Rueda Franco fue jefe del Hospital Infantil del Imán desde su apertura en 1970 hasta 1995. Ya entonces como Instituto Nacional de Pediatría. El tercer servicio se fundó aquí, en lo que es hoy el Instituto Nacional de Pediatría. En ese entonces, 1970, y el director era el maestro que fue subdirector del Hospital Infantil de México, don Lázaro Benavides. Me nombró a mí jefe del servicio. Y entonces yo fundé el tercer servicio de neurocirugía pediátrica en esta ciudad y se inició el trabajo del mismo en 1970 y sigue hasta la actualidad. En los 70 surgen figuras importantes como Pedro Angulo Rivero e Ignacio Olivé. Samuel Resnikov se incorpora al Hospital General. Patricio Beltrán Goñi engrosa las filas de neurocirujanos en el Hospital Español y el Hospital General. La primera generación de neurocirujanos formados en México egresó del Hospital Juárez en 1955. Se fueron sumando representantes de otras escuelas como Jaime Heiser, discípulo del profesor Tuenis de Colonia, Octavio Kesnel, del profesor Olive Crona de Estocolmo, Carlos García Guerra, formado en Utrecht, Holanda, con el profesor Ferbies. Muchos de ellos aparecen como impulsores de una buena práctica neuroquirúrgica en diversas instituciones y hospitales. En 1954, en el Hospital de la Raza del IMSS, se encomienda la unidad de neurocirugía a Hernando Guzmán West. Colaboran con él Juan Cárdenas, Samuel Resnikov, Octavio Kesnel, José María Sánchez Cabrera y Cristina García Sancho. En el Hospital General del Centro Médico Nacional, el servicio correspondiente fue jefaturado desde 1963 a 1979 por Humberto Mateos. En el Centro Médico La Raza, Ignacio Madrazo y René Drucker Colín llevaron a cabo los primeros implantes de glándula suprarrenal fetal como tratamiento de la enfermedad de Parkinson al proporcionar dopamina a través de la función de la glándula implantada. Esto les mereció una medalla Nobel. ¿Qué tejido puede funcionar? Entonces, buscando en toda la literatura médica, encontramos que las glándulas suprarrenales producían la sustancia que hace falta en los parkinsónicos, que es la dopamina. Y que la glándula suprarrenal, que es una glándula que está arribita del riñón, por suprarrenal, tiene abundantes células que producen dopamina para uso del resto del cuerpo, pero por el hecho que producen dopamina. Entonces dijimos, bueno, si la suprarrenal produce dopamina, lo que le falta al cerebro es dopamina, y son del propio individuo, pues vamos a probar. Lo hicimos en 2 pacientes, en colaboración con las gentes de la UNAM, los Drucker en este caso, y los resultados fueron excelentes.
En el ISSSTE, el primer servicio fue organizado en el Hospital 20 de Noviembre en 1959, con Juan Cárdenas como jefe. Miguel Ángel Sánchez Vázquez organizó el servicio en el Hospital Adolfo López Mateos dentro del de cirugía. Después inició y desarrolló el servicio correspondiente en el Hospital Ignacio Zaragoza. Ernesto Martínez Dujart, Ramiro del Valle Robles, Ricardo Valenzuela y Guy Gilbert Brock Aro dieron continuidad a este servicio en el Hospital López Mateos. En Guadalajara, cirujanos generales tomaron a su cargo la naciente neurocirugía. En 1953 aparecen en el Hospital Civil los primeros especialistas. Guillermo Hernández Hernández, quien se hace cargo del recién fundado Servicio de Neurocirugía, seguido por Salvador González y Pablo Casillas. Jorge Ochoa Altamirano fue quien inició labores en el Hospital Gómez Farías del ISSSTE. Existe un departamento de neurología y cirugía neurológica en el Hospital Universitario Leaño de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que en sus inicios, en 1970, estuvo a cargo de Carlos Murillo Tostado. En cuanto a la formación de especialistas, se impartieron cursos tutoriales desde 1944. Se estableció la residencia en el Hospital General desde 1958 y se obtuvo el reconocimiento universitario en 1960. La Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica fue fundada en 1954 con Calzado Buentello como presidente y Hernando Guzmán West como secretario. El Consejo de la Especialidad fue fundado en 1965 por Humberto Mateos, Daniel González, Horacio Martínez Romero, José López Lira e Ignacio Olivé. Nuestro nivel de neurocirugía está a cualquier nivel del mundo. Estamos hasta arriba. Lo que sí está diferente es que la distribución de los recursos y las áreas no está pareja en nuestro país. No es lo mismo la Ciudad de México o Monterrey o Guadalajara que el resto de la República. Entonces, sí se tienen que enviar a los enfermos a las áreas de concentración, pero en la actualidad nosotros somos capaces de hacer cirugía de primer mundo. Y nuestros resultados así lo avalan. Actualmente, la neurocirugía mexicana cuenta con prácticamente todos los avances disponibles en el mundo. Desde los años 60 se puede hacer cirugía microscópica y en la segunda mitad de esa misma década se inicia la práctica de operaciones con cirugía basada en coordenadas calculadas mediante estudios radiológicos previos. Estas técnicas permiten no seccionar tejidos sanos o que no se desea involucrar en el corte, como sería el caso de las talamotomías empleadas en ese entonces para tratar movimientos atetósicos. En los últimos años, esto se ha mejorado aún con procedimientos de neuronavegación. La colocación de microelectrodos implantados en los núcleos basales permite su estimulación y la producción de dopamina con un resultado satisfactorio para el control de movimientos anormales. Ahora es posible realizar procedimientos de mínima invasión e inclusive cirugía endoscópica. El empleo de catéteres teledirigidos a través de las arterias ofrece grandes oportunidades en la obliteración de aneurismas y malformaciones vasculares, en la lisis de coágulos y de placas de ateroma. Con la radiocirugía, mediante la cual, sin hacer ningún procedimiento quirúrgico abierto, se pueden tratar tumores benignos ubicados en zonas de gran riesgo y limitar tumores malignos inoperables.